Entonces, ahora continuamos con un tema bien interesante, muy bonito. Otro órgano, bueno, el conjunto de órganos que son prioritarios para la vida, que es la parte de la respiración. Ya ustedes en lo que es la economía, ya lo han hecho, ya lo han comentado, han hecho su estructura, lo han visto en el pulmón. Ahora lo que importa es saber su funcionamiento, cómo va a funcionar y asociarlo también a patologías más frecuentes. Y ya como estoy escrito, se comenta que sean ya numéricos, ¿no? En la fisiología tiene que ser eso. Y numéricos pues ya conocer la mayor cantidad de cosas y lo más importante es la patología. Entonces, como dice la fisiología de la respiración, pues nos habla de para qué sirve la respiración, primeramente. Funciones de la respiración, la ventilación pulmonar. ¿Qué quiere decir la ventilación pulmonar? El ingreso y salida justamente de aire. Cuando hablamos de ingreso y salida de aire, tenemos que tener ahí en cuenta la composición del aire. Entonces, ¿cuánto de oxígeno tenía más o menos en el medio ambiente? Pues 20 a 21%. Pero eso es cuando estamos a nivel del mar. A medida que vamos a tener más altura, va a haber menos presión de oxígeno. Y también eso dificulta que el organismo pueda captar el oxígeno y también por eso tenemos la parte de lóbulos que ya hemos tomado, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, ventilación es como ingresa y saber a lo que es. Una cosa es ventilación y otra cosa y es la respiración. Difusión de oxígeno, dice Augusto. Ingresa el aire, sale el aire justamente para que pueda hacer una difusión del oxígeno por esa razón. Y también que hay un correcto transporte. No solo es el hecho de que ingrese y salga la parte del oxígeno del CO2, sino también que hay un correcto transporte. Y para que haya un correcto transporte tenemos que tener una adecuada perfusión. ¿Y qué quiere decir adecuada perfusión? Que llegue sangre, ¿no? ¿Se habrá alguna patología que evite que llegue sangre a los pulmones? Sí, ¿cómo se llama la patología que ya hemos visto que no llega sangre a los pulmones? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa en un tromboembolismo pulmonar? Viene un coágulo de acá de mis piernas inferiores, va hacia lo que es la vena cava inferior, aurícula derecho, arteria pulmonar, ¡pum! Ahí se integra. ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder llegar sangre de esos arterios? No. ¿Va a haber el cambio de azúcar? No. Entonces también es una parte. Y por último tenemos la regulación de la ventilación. ¿Cómo regulamos nosotros la ventilación? A través de la cantidad de oxígeno y de CO2 que hay. Entonces, nuestro cerebro, ¿a qué es más sensible? ¿Al oxígeno o al CO2? Los centros respiratorios, la central, los motores de la respiración central, es sensible a la presión. Y los periféricos, por ejemplo, el mostrador tiene va a ser sensible al oxígeno. ¿Dónde cobra bastante importancia esa diferenciación? Cuando nosotros vamos a tener pacientes crónicamente con el CO2 elevado. ¿Qué pacientes pueden tener crónicamente el CO2 elevado? Los pacientes que no pueden eliminar, no pueden hacer una expiración buena. Toma ahí. Han hecho esa prueba, ¿no? En práctica, cuando han hecho. ¿Han hecho su espirometría? ¿No? Sí. Y ahí le daban dos tipos de patrones, un patrón obstructivo y patrón restrictivo. ¿Les han explicado eso bien? ¿Les han hecho en los casos clínicos? Pues, por ejemplo, ¿qué patologías nos llevan a un patrón obstructivo? Ya han hecho prácticas. El hipo, en general, una obstructiva. Otro, el asma. ¿Cuál es la diferencia entre POC y asma? La reversibilidad. Reversible. ¿Quién es reversible? ¿Quién no es reversible ya? El POC. Porque el POC es un daño crónico. Hay de pacientes que están fumadores crónicos, que cocinan con ley en nuestro medio, ¿no? Entonces, en esos pacientes que no pueden eliminar, no pueden hacer una expiración completa, ¿dónde se elimina el CO2? ¿En la inspiración o en la expiración? Si no puedo eliminar, porque no puedo botar el aire, que se acumular el CO2. Entonces, crónicamente el CO2 va a estar elevado. Y crónicamente el CO2 elevado, primero, ¿qué nos da? A nivel del agua. CO2 elevado.
una acidosis de qué tipo. ¿Quién está mal? Respiratorio, la acidosis respiratoria. ¿Y con qué se compensa una acidosis respiratoria? Van a mirar pacientes que van a tener el CO2 en 60 y con bicarbonato en 30. ¿Y lo que está compensando? Indica por qué está una calosis de carbono. Y lo viene así. Entonces, ¿le importará al cerebro controlar el CO2? No, ya fue, ya perdió esa sensibilidad. ¿Entonces dónde comienza a hacer su control ahora entonces? En el otro centro, que son los periféricos. ¿Qué se hacen ellos? En el oxígeno. Ellos van a atender la respiración, van a controlar la respiración a través de la cantidad de oxígeno. ¿Y por qué es interesante esto? Porque cuando ustedes están frente a un paciente con un problema, por ejemplo, crónico, una pulmonar, un EPOC, ¿no? Que ya tienen sus problemas, que sean retenedores de CO2 permanentemente, nos convendrá tener que el paciente sature 100%, por ejemplo, de oxígeno. No, ¿por qué? Porque si yo saturo, ¿cuál era el disparo para que yo promueva la respiración? De que se eleve el CO2, ¿no? Y se eleve el CO2, ¿qué dice el cerebro? Oh, no, tienes que ventilar, toque. Comienza a ventilar. ¿Sí o no? Ese es el estímulo. Pero si ya eso no existe, porque ya crónicamente está elevado, ¿cuál sería el estímulo? Que baje la saturación. Y si baja la saturación menos de 90, ¿qué va a decir el cuerpo? Hoy, respira. ¿Qué pasa si yo a ese paciente le pongo oxígeno y le mando el CO2 en la saturación al 100% de oxígeno? ¿Habrá ese estímulo para que respire? No, pues ¿para qué respire? ¿Sí, ¿para qué respire? Si tengo 100, ¿para qué respire? Y si no respiro, ¿qué va a pasar? Me acumulo más CO2. Y el CO2 más se acumula en el cuerpo, ¿a qué me va a llevar? A narcosis por CO2. ¿A qué debe dormir? Y si se duerme, ¿podrá respirar? No. Y si no respira, ¿qué va a llevar? Más narcosis por CO2. Y más narcosis por CO2, ¿qué va a llevar? ¿Cuántos pacientes en los hospitales mueren justamente por esa razón? Porque cambia el nivel justamente de la regulación. Nosotros, ¿qué nos estimula? El CO2. A esos pacientes que son mayores, quienes tienen esas enfermedades crónicas, ¿quién les estimula? El oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que les estimula el CO2? ¿Alguna vez han hecho la prueba? Tienen que llegar a su casa. ¿Tiene su saturómetro o no? Ya. Agarran su saturómetro, le ponen su saturómetro y dicen, no voy a respirar hasta morirme. A ver, hagan esa prueba. No voy a respirar. No aguanta ni un minuto. Y van a ver que su saturómetro ni siquiera ha llegado al 90%. Ni siquiera llega a esa. Pero ya están con la necesidad imperiosa de respirar. ¿Cuál ha sido el estímulo? ¿La hipoxia o la cantidad de CO2? Hagan la prueba, pónganse su saturómetro y comienzan a no respirar y van a ver si baja o no baja la saturación. Van a ver que la saturación han comenzado con 96, ya bajó a 91, 92 y usted ya no puede, ya tiene una necesidad imperiosa de respirar. ¿Por qué? Porque el estímulo no es que haya bajado el oxígeno, todavía están con buena cantidad de oxígeno en sangre. ¿Cuál es el problema? El acúmulo de CO2. Y les dicen, tengo que respirar como 6, se desesperan. Van a jugar eso, ¿no? Habría van a sacar que jueguen. Sigamos avanzando. Entonces, de los órganos que ya han estudiado en anatomía, lo saben bien. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Que la primera, la vía de conducción, es fundamental para poder hacer el calentamiento del aire, para filtrar el aire. Y esta parte, la primera parte de todos los conductos van a ser simplemente, como dicen, de conducción. No haber intercambio gaseoso, ¿no? Hasta más o menos el nivel 16 de las generaciones, donde comienza a aparecer los dos bronquiolos respiratorios. Desde ahí para adelante ya comienza a haber intercambio gaseoso. Más aún cuando lleguemos a la ciencia, pues lleguemos a la parte de los saludos, donde va a darse el verdadero intercambio gaseoso, ¿no? Acá estamos diciendo que quiere decir esto es una full cantidad de capilares. Esos capilares lo que van a hacer es llevar nuestra sangre para que pueda darse el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados más o menos hay de superficie para el intercambio gaseoso? Más o menos 60 metros cuadrados. Santa cantidad que tenemos aquí. Una buena cantidad. ¿Qué más? ¿Solamente hay lo que son los capilares y las venas? No. ¿Qué más tenemos ahí? Los vasos.
Y los vasos linfáticos van a cumplir una función importante con la bomba linfática para evitar el edema pulmonar. No sé, ¿cuánto es la presión capilar pulmonar que hemos estado caminando, que hemos estado conversando? 7, ¿qué? 100%. ¿Por qué les digo esto que aclarar? Porque acuérdense que el pulmón cambia las unidades de medida de presión. Para lo que son vascular, todo lo que es milímetros de mercurio, y para lo que es presiones en el pulmón, hablamos de centímetros de agua. No se van a equivocar, por favor, en esa. Y me gusta siempre poner esas preguntas para que se puedan las presiones. Y esta tabla acá nos muestra justamente un corte transversal, las mediastinas, el esternón, y eso es lo que más que todo vamos a mirar. Así vamos a mirar una placa y así que vamos a mirar las tomografías. Una similitud de la tomografía y la radiografía y la tomografía. Entonces, ¿cuándo vamos a mirar tomografía? En la próxima clase. Tomografías para que podamos más o menos ver cómo vamos a mirar estas tomografías. Tienen que saber bien, ver bien que un síndrome parenquimal, un hernia natural, un paciente con COVID, el PIB, un EPOC, un enfisema, esas cosas bien de la tomografía. Eso es lo básico, ¿no? ¿Ya? Un neumotórax, un hidroneumotórax, todas esas cosas. Y vamos avanzando. Y después vemos la parte de cómo respiramos. ¿Cómo respiramos a presión positiva o presión negativa? A presión negativa. Va a haber una presión negativa que se va a dar justamente por inflamación de tórax, empezamos a mirar el. Y al final va a ser el ingreso justamente. Una presión negativa en relación a la presión atmosférica, para que ingrese el aire puede expandirlo. Entonces, hay dos centros respiratorios, el central y el periférico, y el central, ¿dónde está? En el tronco. Entonces, es por eso que cuando nosotros queremos diagnosticar muerte encefálica, quiere decir que también el tronco esté muerto, que tengo que hacer una prueba para elevar el CO2 y que el paciente no respire. Se llama la prueba del AFM. ¿Qué es el AFM? ¿Por qué? Porque si yo quiero evaluar que el paciente está con muerte encefálica, que todo el cerebro no está funcionando, ¿quién no tiene que estar funcionando también? ¿Qué es prioritario para que la persona esté viva? Que respire o no. Si el paciente no respira, ¿podrá vivir? No, o sea, decimos que es una persona con muerte encefálica. Y para que yo estimule este centro respiratorio central, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el CO2. ¿Y cómo aumenta el CO2? Que el paciente no respire. Si el paciente no se engarra en el ventilador, comienza a elevarse el CO2 y debemos a mirar si respira o no. Si no respira y se eleva una gran cantidad de CO2, eso iría para después, para que puedan ver, vamos a ver cuando hagamos el CO2, vamos a decir, el paciente puede ser que esté en un margen. Entonces es una prueba ya diagnóstica. ¿Cuándo tiene que elevarse? Más de 20 centímetros, 20 milímetros de mercurio de CO2, 10 minutos de agua. Por minuto más o menos se eleva el CO2 en sangre 2 milímetros de mercurio. Entonces así. Y otro periférico que hemos dicho, ¿cuál es? El globo carotídeo, donde basta que sea sensible al oxígeno. Y acá tenemos algo interesante. ¿Qué tenemos acá? La contracción del diafragma. La contracción del diafragma parece que es fundamental para que se dé la respiración, para que se dé el proceso de la inspiración. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio entonces? No se olviden, por favor. Avanzamos. Entonces acá tenemos justamente lo que es la inspiración y la inspiración. La inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Siempre será pasivo la expiración? ¿Es qué dicen? No. Hay patologías que me van a llevar a que sea activo. ¿Qué patologías me pueden llevar a que este proceso sea activo, la expiración? Cuando tengamos una obstrucción. Imagínense que tengas asma. Toma y botar. Va a tener fuerza para botar. ¿Por qué? Porque como está obstruido, no va a poder botar con fuerza el aire. Voy a usar mis músculos accesorios. Por ejemplo, los músculos abdominales del recto, que se llaman como contraídos. ¿Para qué? Para que pueda hacer fuerza y poder eliminar eso. Entonces, imagínense un paciente que venga con un asma. No va a poder respirar. Por un momento va a poder de una manera compensar con esa fuerza que se llama eliminar el aire.
Pero ¿podrá hacerlo siempre? No. Si se cansa, porque imagínense, sea, habrá 5 minutos, 5, 2 minutos, 5. Fuerza para ellos, no van a poder, se van a cansar. Igual que el RCP con la frente en el caso, podrían 3, 4 días, venga, ya cambia. Igualito, ¿no? Se cansan. Y si se cansan, ¿qué va a pasar? ¿Podrán eliminar el aire? No. ¿Qué se acumula? CO2. El CO2 que nos va a llevar de forma aguda a una acidosis respiratoria. Y esa acidosis respiratoria nos va a llevar a la muerte. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, pues, la expiración realmente es pasiva, pero hay momentos, hay cuadros clínicos que nos puede llevar a una expiración activa, ¿no? Con fuerza para poder eliminar ese aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiero hacer la inspiración, yo tengo que hacer un aumento del diámetro del posterior y específicamente la parte también del diámetro, aumentar la longitud del tórax. ¿Por qué? Porque esto se va a contraer el diafragma. Entonces, si aumenta la longitud del tórax, el diámetro, y aumenta el diámetro del posterior, ¿qué va a pasar con mi volumen del tórax? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Y entonces viene la ley de Boyle. ¿Qué dice ahí la ley de Boyle? ¿Qué quiere decir la ley de Boyle? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si yo tengo más volumen, ¿qué voy a tener entonces? Menos presión. Y menos presión, ¿qué quiere decir? Menos presión es presión negativa. ¿Qué quiere decir? Si yo comienzo a expandir este volumen, ¿qué voy a tener? Acá hay una presión negativa. Esa presión negativa que va a generar el aire ingresa. Lo que hacen clarito, ¿no? Cuando están ustedes en una jeringa, ¿qué hacen? ¿Aumentan el volumen o no? Cuando jalan el émbolo, aumentan el volumen. Cuando aumenta el volumen, ¿qué genera? Presión negativa. Y por esa presión negativa jalan el líquido, jalan lo que es ampolla, jalan lo que es la parte de lo que van a inyectar. Bueno, y si se revés cuando hacen botan prácticamente todo el volumen, disminuyen el volumen, aumentan la presión. Entonces, la ley de Boyle, acuérdense que es, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Dónde se da cuenta de eso? No nos damos cuenta de eso cuando estamos en la inspiración. ¿Qué pasa en la inspiración? Hay un aumento del diámetro posterior y la longitud. ¿Qué va a pasar internamente? Va a aumentar el volumen dentro del tórax. Si aumenta el volumen dentro del tórax, ¿qué va a hacer con la presión? Va a disminuir. Si disminuye, ¿a qué va a llevar una presión? Negativa. Y esa presión negativa hace que ingrese el aire. ¿Cuál es el principal músculo que va a generar eso? El diafragma. ¿Cuál es la proporción que va a llevar a, digamos, que el trabajo respiratorio sea responsable del diafragma? 70-80%. Es alto. Es por esa razón que cuando nosotros estamos con un paciente que tiene ventilación mecánica, de hecho los pacientes con COVID, ¿cuánto tiempo están en ventilación mecánica? 1 mes, 2 meses están ahí con el ventilador mecánico. Entonces, han tenido un familiar o han tenido capaz a un vecino, algo han visto, sigue ventilación, sigue en la UCI, sigue ventilación, sigue ventilación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este músculo del diafragma? Cuando está con ventilación mecánica, ¿quién funciona para ventilar el paciente? ¿Su diafragma o el ventilador? El ventilador. ¿Va a funcionar este diafragma? No funciona. No funciona, porque el ventilador es el diafragma de todo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no usan un órgano? Se atrofia. Cuando ustedes aún así se han fracturado, se han puesto su yeso, después que le han quitado el yeso, va a poder mover su mano normal. No está atrofiado, tiene que ir a terapia. Igualito. ¿Qué va a pasar si 1 mes no ha usado su diafragma? No va a poder, lo queremos sacar de la entidad mecánica, ¿va a poder tener fuerza para hacer la contracción? No. Después se utiliza, por ejemplo, queremos ver eso, se hace una ecografía y se hace lo que es la excursión diafragmática. ¿Qué es la excursión del diafragma? ¿Cuánto se mueve el diafragma? Si se mueve bien el diafragma, ¿estamos contentos o no? Sí, estamos contentos. Si no se mueve ni chochos, ¿va a poder sacar de la entidad mecánica? No. ¿Va a poder respirar por sí solo? No. Se hay que hacer fisioterapia, y eso demoraba muchas veces, ¿no? La exposición del paciente. Al final, en ese tiempo que trabaja, una infección, otra neumonía, otra infección, y otra vez en una de esas ya falleció el paciente. Muchos de los pacientes con COVID han fallecido por las coinfecciones bacterianas más que por el COVID. Tal vez esta parte sí, ¿no? Interesante. Y vamos a avanzar. Y el cambio de lo que son las presiones que definen el aumento de temperatura. A esto no les explicaba mucho. Ya, entonces, ¿qué va a pasar?
tenemos estas dos curvas. Esta es una curva volumen-tiempo y curva presión-tiempo. Volumen-tiempo y presión. ¿Qué tenemos acá? La fase de inspiración y la expiración. Comenzamos con algo básico. Acá, al inicio. ¿Qué tenemos al inicio? Una presión en el alveolo y una presión en la parte de la. En la pleura, ¿cómo es la presión en la pleura? ¿Positiva o negativa? ¿Cuánto comenzamos? Y en el alveolo de presión, 0. 0 menos 5, 5. ¿Cuánta es la presión que tiene acá? 5. ¿5 qué? Centímetros de. ¿Por qué se dice 5? Acuérdense que 5 en positivo y en centímetros de agua va a ser el PIB fisiológico. ¿Qué es el PIB? La presión positiva al final de la expiración. Al final de la expiración, la presión positiva, ¿cuánto va a ser? 5 centímetros de agua. Y esas 5 centímetros de agua es la presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar es fundamental. ¿Para qué? Para que el pulmón se mantenga abierto, se mantenga listo para poder iniciar lo que es la inspiración. Comenzamos la inspiración. ¿Qué va a pasar con la inspiración? Se contrae el diafragma. Se contrae el diafragma, ¿qué hemos dicho que pasa? Aumento del diámetro anteroposterior, de la longitud. ¿Qué va a generar? Más presión negativa o menos presión negativa. De menos 5, ¿qué va a pasar? Más presión negativa. Es decir, hasta menos 7.5. Bajó, ¿no? ¿Qué me genera? Es una caída de la presión. Y esa es la caída de la presión. ¿En cuánto me ha afectado acá en la presión alveolar? En menos. Mientras acá en la presión pleural bajó a menos 2.5, acá bajó en menos 1. Y si hay menos 1, ¿qué va a pasar? El aire comienza a ingresar. ¿Qué ha pasado? Comienza a ingresar. ¿Por qué? Porque estamos negativos, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Está claro? Sí, ¿no? Comienza, como es negativo, comienza el ingreso de aire. Después, ¿qué va a pasar? Ya no hay contracción del diafragma. Regresa su presión a menos 5. ¿Qué va a generar? Una presión positiva. Si es positiva, ¿qué va a hacer? Salida del aire. Ingreso del aire hasta 500 y salida del aire. Ingreso por la presión negativa y salida por la presión positiva. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a estudiar. ¿Cómo se llama la presión alveolar? La presión pleural, la presión transpulmonar. Y eso que va a generar un volumen prácticamente. Entonces, acá vemos y otros términos. La distensibilidad. ¿Qué entienden ustedes por distensibilidad? La distensibilidad es cuán blandito está el pulmón. Es similar a decir la confianza. ¿Cuál es la confianza que también hemos hablado? Confianza, distensibilidad. ¿Dónde hablamos de la distensibilidad? ¿Recuerdan? En las arterias pulmonares, ¿se acuerdan de circulación pulmonar? Hablamos que la distensibilidad de las arterias pulmonares es que se llama, es aumentada, ¿no? Que es blandita prácticamente. Entonces, ¿qué distensibilidad? Cuán blandito está el pulmón. Cuán blandito. Entonces, si tengo gran distensibilidad, que está bien blandito. Tengo un pulmón que tiene alta confianza, y que sí, el pulmón está bien blandito. Término contrario a lo que es la elastancia. También hay otro término que tenemos que mirar. La elastancia. ¿Qué es la elastancia? La fuerza que hace que ese tejido vuelva al reposo. Y son contrarios, por ejemplo. En términos sencillos, y sensibilidad, ustedes siempre actúan como una liga, ¿sí? O como un elástico en su casa. Cuando está nuevo el elástico, ¿cómo está? ¿Lo pueden estirar o no lo pueden estirar? No lo pueden estirar, duro está. ¿Sí? ¿Cómo está su elastancia? Elevada. Pueden estar. ¿Estamos de acuerdo? Y la sensibilidad, ¿cómo se lo pueden extender? ¿No se puede extender? No, está disminuida. La elastancia está buena, pero la sensibilidad está disminuida, porque no lo puede estirar. Por ejemplo, los globitos de carnaval chiquititos, ¿han visto? Duros son para inflarse, en el caso pueden inflar con la boca.
Lo que pasa es un globo, lo han inflado, lo han inflado, lo han desinflado, lo han inflado, lo han desinflado, lo han inflado, lo han desinflado, lo han inflado, lo han desinflado. Al final, ¿cómo comienza el globo? Todo así, no se comienza a deformar, le echo un poquito de presión, se infla rápidamente. Lo sueltan, bota el aire rápidamente. No, ¿por qué? Porque ya la elastancia está disminuida, ya prácticamente ya no tiene esa fuerza de regresar a su tamaño normal. ¿Está comprendiendo los términos entre lo que es elastancia y lo que es disensibilidad y compliance? Entonces la compliance y la disensibilidad son lo mismo prácticamente. ¿Para qué va a servir? Para saber si el pulmón está blandito o no está blandito. Entonces, ¿qué patologías me pueden llevar a decir que la disensibilidad está disminuida? O sea, que el pulmón esté blandito o duro. Duro, ¿sí? Disensibilidad disminuida física, duro. ¿Qué patología me puede llevar a que el pulmón esté duro? Una fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar. ¿Y qué patología? Bueno, eso pues. ¿Estamos de acuerdo? Mejor no me estoy cuando. Dice sí, ¿qué más dice acá? Es igual, 200 mililitros de aire por cada centímetro de presión transpulmonar. 250 centímetros de aire por cada centímetro de presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir? Si yo le proporciono 1 centímetro de agua al pulmón de presión, ¿cuánto se va a inflar? 200. Si el paciente está fibrótico, ¿se inflará 200? ¿Más o menos? Menos. Está duro. ¿Comprendí esa parte? ¿Qué más viene acá? Disensibilidad tórax-pulmón. ¿Qué quiere decir de tórax-pulmón? Esto es un cálculo ideal. ¿Por qué? Como que el pulmón está acá afuera y estamos jugando con el pulmón acá afuera. ¿Está así el pulmón? No. ¿Dentro de qué está? Dentro de la caja torácica. Entonces, si está dentro de la caja torácica, ¿qué más tiene que hacer fuerza, digamos, la persona o la persona para poder estirar el pulmón? También estirar las costillas, también estirar lo que es los músculos de esa parte. Entonces, por eso que la disensibilidad tórax más el pulmón, ¿cuánto es? 110 por centímetro de agua. ¿Qué quiere decir? Por cada centímetro de agua, ¿cuánto vamos a inflar el pulmón? 110. Otro dice simplemente 100. Pulmón solito, 200. Pulmón con tórax, 100. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Pues dice acá, si la presión transpulmonar aumenta en 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto varió de presión acá? De 5 a 7.5. 2.5 varió de presión transpulmonar. Y si ha variado 2.5 la presión transpulmonar, 2.5 a 2.5. 1 centímetro de agua, ¿cuánto me variaba? 200. ¿Cuánto me varió acá? 2.5 centímetros. ¿Cuánto será? ¿Cuánto sale ahí? 500. Y esos 500 es justamente esto que dice acá. Es lo que varió. ¿Me entienden? Por eso es la lógica, ¿no? Por eso es lo que es el volumen que lo explique en el seguido. ¿Está claro? Está fácil. ¿Se van a olvidar? ¿Qué me importa acá que sepa? Que el volumen que se va a mover, ¿cuánto es más o menos? 500 milímetros. ¿Y qué es esto de 500 milímetros? No se llama volumen corriente. Volumen ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí llamamos que lo que es distensibilidad y compliance. Agua, blandito está él. ¿Cuánto más o menos es? 200 mililitros. 1 centímetro de agua. ¿Cuánto expande? 200 litros. El pulmón solo. Si es tórax pulmón, ¿cuánto será? 100 más o menos. 110. ¿Ya? ¿Te han comprendido esta parte? Te van a olvidar. Lo que van a hacer aquí intensivistas, todos los que son terapia crítica, anestesiólogos, terapéuticas, terapia respiratoria, que vamos a manejar ventiladores mecánicos, esto es fundamental que aprendamos. Esto lo vamos a mirar todos los días de nuestra carrera. ¿Ya?
Sigamos avanzando, acá tenemos también lo que es la presión pleural con lo que es el volumen del pulmón. ¿Qué tenemos acá? Presión pleural. Para que ingrese el aire en inspiración, ¿cómo se tiene que mover la pleura? ¿Más positiva o más negativa? Más negativa. Si llega hasta menos 7.5, ¿sí? Más negativa. Entonces, y después. Esa es la inspiración. Va a tener siempre. ¿Cómo se llama esto? Se llama el bucle. Entonces, no es que yo va a ser el mismo lugar, no, sino que va a tener diferente presión, diferente curva. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo abra los alvéolos y otra cosa es que ya una vez abiertos, simplemente elimine eso. Esto es comparar un bucle. ¿Cómo se llama esto? Entonces son los bucles. Bucles se llama eso, bucle. El bucle, presión, volumen. Pues esto tenemos que mirar. Los que van a ser anestesiólogos acá van a estar ahí viendo su bucle de presión, volumen. Van a estar viendo. Son los especialistas que van a mirar la presión, volumen. Siempre, los ventiladores mecánicos, para mirar cómo está tirada la curva. Acá igualito. La presión pleural, igualito. Acá está llena de suelo salino, dicen. Suelo salino. Mínima presión, hay un cambio, hay gran cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque como está lleno de suelo salino, no hay una presión prácticamente que va a hacer colapsar los alvéolos y rápidamente vamos a tener esa vibración, ese aumento de volumen. En cambio acá, ¿qué tenemos? Uno que está lleno de aire. Si está lleno de aire y dentro de los alvéolos está que se llama sin surfactante, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Gran presión, más presión inclusive, para poder llegar justamente al mismo volumen de la. ¿Por qué? Porque acá está lleno de aire, pero capaz no tiene surfactante. ¿Para qué se diría surfactante? Para evitar el colapso. Pues acá, para romper ese colapso, ¿en cuánto de presión necesito? Hasta 8 de presión para romper el colapso. Más presión, más fuerza. Entonces acá lo que hemos visto, confianza que es qué tan fácil se infla el pulmón, cuán blandito está. ¿Y qué es la estancia? ¿Qué tan fuerte quiere desinflarse y volver a su tamaño original? Una liga que es de cuerpo. Si la liga está viejita, tiene buena confianza, pero la suelta, tiene baja en la estancia. Cuando si es nueva, estira. Confianza disminuye, pero suelta rápido. En la estancia, elevada. Cuando está jugando, está jugando. Por eso no hay. Sigamos avanzando. Entonces, acá tenemos nuestro pulmoncito también. Entonces, si nuestra pleura trabaja a presión negativa, cualquier cosa, cualquier lesión de nuestra pleura nos puede llevar a que ingrese aire. Por ejemplo, una persona viene, le da un cuchillazo acá. Pues han visto que han visto los videos de Lima, está peleando y el otro, le da un la persona sigue peleando, ¡pum! Colapsa, ¿listo? ¿No? ¿Por qué colapsa? En ese momento que ha ingresado el cuchillo hacia la parte del tórax, se ha generado una apertura y esa apertura, como está presión negativa, rápidamente ingresa el aire. Y si ingresa el aire, ya perforó, por ejemplo, en este pulmón también, ¿qué está saliendo? Aire alrededor del pulmón, de la pleura. Y la pleura, para que funcione, porque tiene esa presión transpulmonar, ¿qué tenía que tener? Una presión negativa, ¿sí? ¿Ahí será presión positiva? ¿Negativa o positiva? Positiva. ¿Podrá tener esa posibilidad de ampliar el pulmón? No. ¿Qué va a pasar? Simplemente se va a colapsar. Una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones y ya se llenó de aire el pulmón. Y si llena aire el pulmón, alrededor de la pleura que diga, la pleura mejor dicho, ¿qué va a tener? Un neumotórax. Más neumotórax, más presión positiva, que no va a salir, ¿sí? No va a salir. ¿Qué va a pasar inmediatamente? Si tengo un neumotórax extensivo, ¿qué me lleva a un shock? ¿De qué tipo de shock? ¿Qué tipo de shock? Obstructivo. Colapso. Y lo que han visto con el bulldog, ahí te mete el cuchillito, y tiene que sí o sí
descomprimir esto, poner un catéter acá, poner tubo de drenaje para descomprimir y que el pulmón nuevamente comience a expandirse. Y dos, permite que vuelva a la circulación normal, porque está con positivo acá, contrapositivo, que esto desvían acá, la parte del corazón, y estoy llevando un shock obstructivo. Aparte de eso, miren, si está desviado, ¿han visto cómo el corazón está desviado para acá? Sí, ¿no? ¿Quién está acá? Lo ven acá inferior. Si yo hago que este corazón se vaya para acá, ¿qué va a pasar con mi vena acá inferior? La voy a colar. ¿Va a regresar sangre? No, peor todavía. Más rápido se muere. Por eso es interesante conocer esta parte, ya sea con el motor que es más agudo o con el derrame pulmonar que es igual. ¿Qué más? Vamos acá nuestra radiografía pulmonar que ya tenemos que ir sabiéndola por conocer. Acuérdense lo que es negrito, ¿cómo se llama? ¿Radio lúcido o radio opaco? Radio lúcido. Lo que está blanco, ¿cómo se llama? Radio opaco. Acuérdense que lo negro es porque va a quemar. ¿Por qué lo ha quemado la placa? Porque ha pasado rápidamente. Radio lúcido. Radio opaco, porque pero el radio X no ha pasado, no lo puede procesar completamente. No la quemó completamente. Radio opaco. Entonces, radio lúcido entra en el aire. Y con los pulmones están llenos de aire, ¿qué va a hacer? Radio lúcido o radio opaco. Radio lúcido. Estas pequeñas localización de los vasos pulmonares. ¿Qué es esta parte central de acá? Esto de que estamos acá. La tráquea. ¿Qué tiene la tráquea? El aire que es radio lúcido o radio opaco. Radio lúcido, por eso que tiene el color negrito. Acá tenemos las vértebras, ¿qué se ve acá? La clavícula, la abdomen. Acá que tenemos las costillas posteriores y anteriores. Posteriores. Las anteriores son que vienen así. Esas son las anteriores. ¿Por qué son las anteriores? ¿Termina aquí en el esternón o no termina? No termina. ¿Dónde termina? Justamente en la unión con el esternón. Acuérdense que esta parte de acá, la costilla que vendría a ser cartílago. Y el cartílago es blandito o duro. Blandito. No se mira. No se llega hasta ahí, llega hasta ahí. Si usted tiene una lesión prácticamente en esta región, ¿qué tendría que pedir? Una tomografía. Porque después no va a llegar. Y en el centro que tenemos, el esternón, que no se ha mirado muy bien. ¿Qué vendría a ser esto? Nuestro corazoncito, el callador, vamos para acá. ¿Qué vendría a ser esto acá? ¿Qué es esto acá? ¿Al lado derecho o lado izquierdo? Derecho. ¿Por qué? Porque es una placa que es anteroposterior. Como ustedes me han tomado la radiografía. Acá que tengo acá yo, mi acá prácticamente mi corazón. Acá está mi hígado y acá está mi corazón. Lado derecho, lado izquierdo. El lado derecho que tiene acá es mi diafragma en el lado derecho, y debajo del diafragma en el lado derecho que tengo mi pulmón. Y esta parte de acá que se puede añadir de bonita, ¿cómo se llama? El seno postdiafragmal. Postdiafragmal. ¿Qué lado? Seno postdiafragmal derecho. ¿Qué vendría a ser? El postdiafragmal izquierdo. ¿Cómo están? Bien bonitos, ¿no? Bien bonitos. ¿Por qué? Porque va a haber patologías donde ustedes van a ver que este corte pulmonar está. Y todo esto está blanco. ¿Qué vendría a ser eso? Aire, es el aire. Difícilmente el aire se va para arriba, no otro lado. Si hay agua, ¿qué vendría a ser un derrame cerebral? ¿Ya? Un derrame. Está clarito, ¿no? Y para el otro lado que tenemos, el seno con el diafragma izquierdo. ¿Qué vendría a ser nuestros aires de la izquierda? El estómago. ¿Está clarito? Fácil, ¿no? Vamos a ver. Entonces acá tenemos las generaciones de los bronquios, ¿no? Acá tenemos desde que ingresaba el aire en la tráquea. ¿Hasta qué bronquio vamos a tener? ¿Hasta qué generación? Hasta la generación 16 más o menos, que son la zona de conducción, la que va solamente a conducir el aire. Y de acá tenemos ya la zona respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que acá ya hay intercambio gaseoso. Acá ya va a haber intercambio gaseoso. Entonces, esta parte de acá es funcional y esta parte de acá solamente es de conducción. Toda esta parte de acá, del 16 hacia arriba, en lo que es el 13 hacia arriba, ¿qué vendría a ser? Un espacio muerto. ¿Por qué se llama espacio muerto? Porque es el espacio donde no va a haber
no va a haber intercambio gaseoso. Y de acá para acá abajo sí va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, eso sí es funcional. Y ahí viene la pregunta: ¿habrá alguna patología que me convierta esta área funcional en no funcional? Que no, sí. Por ejemplo, acá. Tiene acá la arteria pulmonar, y acá que se va a ramificar, ¿no? ¿En qué se ramifica? En fluidos capilares, ¿no? Capilar. Al final para hacer lo que es para hacer lo que es intercambio gaseoso. Y esta es la arteria pulmonar. ¿Qué pasa si viene por acá un coágulo de mi pierna? Viene por acá arriba viene, aurícula derecha, ventículo derecho, y ¡brum! Se obstruyó acá, un coágulo. ¿Qué patología es? Tromboembolismo pulmonar. Si saca un coágulo, ¿podrá haber circulación acá? Ya no hay circulación. Y si no hay circulación, ¿qué va a pasar? Acá este árbol bloqueado, ¿se va a ventilar o se va a ventilar? ¿Hay algún problema en la ventilación? No. ¿Se va a ventilar o se va a ventilar? Sí, se va a ventilar. ¿Pero va a haber perfusión? No va a haber perfusión. Entonces, ¿en qué se convierte? En espacio. Acuérdense, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, vamos a tener un aumento del espacio muerto justamente secundario, que no hay perfusión. ¿Por qué? Porque una arteria se ha obstruido. ¿Ya? Entonces, acá en este lado tenemos justamente, ¿no? Así, ¿y qué tenemos acá? También la parte venosa, la parte arterial. Y también, ¿qué tenemos acá? Los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos son fundamentales, porque la bomba linfática va a jalar vasos 5, el estudiante de mercurio. ¿Para qué? Para que podamos evitar justamente el edema pulmonar. Entonces, el edema pulmonar, ¿por qué puede suceder en el pulmón? Por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión pulmonar. ¿Quién me produce la disminución de la presión pulmonar, por ejemplo? Un síndrome nefrótico. ¿Quién me produce la disminución de la presión pulmonar? Una quemadura extensa. ¿Quién me produce una disminución de la presión pulmonar? Una cirrosis hepática. No hay proteínas. ¿Quién aumenta la presión hidrostática? Valvulopatías. Las valvulopatías aumentan la presión hidrostática. Otra que aumenta la presión hidrostática, que no sea valvulopatías, un paciente renal. ¿Podrá orinar? No, se acumula líquido. Se acumula líquido, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión hidrostática. Entonces son varios mecanismos que pueden llevar a aumentar. ¿Quién me salva de primera instancia? Los vasos linfáticos. Si no, ya no funcionan los vasos linfáticos, simplemente edema. Seguimos avanzando. Luego tenemos acá lo que es el alveolo con lo que es el capilar pulmonar, y tenemos acá justamente la membrana de difusión. Eso vamos a ver en la clase que viene también. Pero acá que tenemos nuestro macrófago también. ¿Para qué sirve nuestro macrófago? Para lo que es una fagocitosis. Si una bacteria que entra, va a ser justamente su sujeto de defensa. Y acá tenemos nuestros linfocitos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 que va a tapizar prácticamente la mayoría del alveolo, que constituye más o menos el 95% de todo el tapiz, ¿no? Y en cambio, acá el linfocito tipo 2, ¿no? Que se va a encargar de qué? De surfactante. Ustedes ya la mencioné, por gusto, ¿no? ¿Pero solamente sirve para surfactante el linfocito tipo 2? No, también sirve, como dice Uber, para hacer una célula madre para que se regenere ahí el tintero. Eso va a ser. Entonces, al final, esta membrana necesitamos que sea perfecta, que esté bien, para tener una gran superficie de difusión. ¿Cuántos metros cuadrados más o menos? 70 metros cuadrados. Que sea una membrana bien delgadita, y luego, como es una amplia red capilar para que se diga buena difusión de los linfocitos. Pero acá puede haber múltiples patologías. Primero, ¿qué pasa si acá se obstruye el flujo sanguíneo, el trombo? ¿Cómo se llama eso? Tromboembolismo pulmonar. ¿Podrá pasar? No. ¿Podrá haber difusión? No. Otra patología que puede generar acá problemas. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan del EPID? ¿Han escuchado el EPID? ¿Qué es el EPID? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Lo que sí han escuchado es la fibrosis pulmonar, ¿sí o no? Ya. Fibrosis pulmonar es una forma de EPID. ¿Qué quiere decir? El intersticio se ha fibrosado. El intersticio se ha fibrosado, el intersticio se ha fibrosado, se ha vuelto duro, reticular.
¿Podrá haber fase de sustitución de sustancias normales? Es por eso que la fibrosis pulmonar tiene un problema justamente en la difusión. ¿Por qué? Porque el intersticio está fibrosado. Y el intersticio fibrosado no permite prácticamente el intercambio normal. Otra forma, que no se le pide. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, acá? ¿Qué pasa si el paciente comienza a tener una neumonía? ¿Qué es la neumonía? ¿Qué va a generar? Prácticamente va a generar el pus en los alveolos. Viene la bacteria por acá y comienza a hacer su inflamación, su infección. ¿Y qué se acumula acá? Lo que es como pus, moco y secreción purulenta, moco y secreción purulenta, moco y secreción purulenta. ¿Podrá entrar aire y podrá haber una buena difusión? No. Hay un síndrome de condensación. Por otro lado, ¿qué va a pasar? El paciente aumenta la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué aumenta la presión hidrostática? Porque tiene una estenosis mitral y ha aumentado la presión en la aurícula izquierda. Y por eso ha aumentado acá la presión capilar pulmonar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a comenzar a qué? A salir agua. Acá sale agua. Acá sale agua. Primero el intersticio se llena de agua, después el alveolo se llena de agua. ¿Podrá haber intercambio gaseoso normal? No. Varias cosas nos pueden llevar a un fracaso justamente en esta difusión a nivel de nuestros alveolos. El COVID, ¿qué hacía el COVID? Venía por acá y destruía, ¿no? Destruir. Y si destruye, se comienza a caer. Si comienza a caer, hay detrito. ¿Podrá funcionar? ¿Tampoco en el alveolo? No. Entonces también generaba lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Todas las patologías vamos a ir progresivamente. Sigamos avanzando. Al final el surfactante ya lo conoce, ¿no? Ya está en trombo, ya no examen de eso también seguramente, ¿no? Como se llama, que sí están haciendo en embrión, ¿qué están haciendo? El surfactante, ¿para qué va a hacer? Pues dipalmitovir, paticolina, ¿qué va a hacer? Reduce, como ves ahí, a la mitad o hasta 12 veces la tensión superficial del agua. De 7 líneas hasta 5, de 70 líneas por día, de 5 a 30 líneas por día. ¿Qué quiere decir? Para disminuir la tensión superficial. ¿Para qué? Para evitar el colapso. Entonces, ¿pero qué pasa en los niñitos que empiezan a estudiar? ¿Tienen ese surfactante si son de 22 semanas? No tienen. Si no tienen, colapsan los dedos. Si colapsan, ¿podrán respirar? No. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Fuerte presión. ¿Con qué intención? De poder abrir estos alveolos. Pues el chiquito está, ¿no? Retracción, aleteo nasal. Eso me estudia seguramente. ¿Por qué? Porque está haciendo fuerza el chiquito para poder abrir los alveolos. Tenemos que sí o sí ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Poniéndole que se llama surfactante. Como eso vamos a disminuir. Como dice, la presión justamente va a ser igual a 2 veces con la presión superficial sobre el radio del alveolo. ¿Por qué es importante esta ley? O ese radio del alveolo. ¿De qué radio es el alveolo? ¿Es grande o chiquitito? Chiquitito, bien chiquitito. Siente chiquitito, ¿cómo se da la presión? Alta. ¿Cuándo va a ser la presión? Entonces, es una gran presión de qué? De lazo. Una gran presión de lazo. Entonces, por eso que no debe pasar eso. ¿Quiénes han dicho que se debe haber una maduración pulmonar, no? La instrumentación intramuscular se le da y obviamente se comienza a de alguna manera procurar que el pulmoncito pueda, que se llama realmente un proceso surfactante y ayudar. Pero a veces no llega, no se puede completar al 100%. Hay varias mamás, por ejemplo, que llegan otra vez a venir una mamá con clase severa y que tenía que entrar así decía sala, pero tenía 30 semanas. Que decía, no, yo quiero que llegara a 32 semanas, pero se va a morir usted, no, mi hijito va a salir con el radio, ni era médico. Pero era, pues, tenía pequeña severa, sí o sí tiene que entrar a la sala para poder, que se llama, retirar al niñito, porque si no, iba a tener más preeclampsia y se iba a morir la mamá. Pero a ver, ¿es la mamá o es el niñito? Pues a ver, hagan comprender también a una mamá eso. Al final, aceptó, ¿no? Que no haya empezado a terminar el embarazo. Al final sus hijos sobrevivieron, ¿no? No hubo ningún tipo de problema, pero siempre eso sucede, es común en los hospitales.
Entonces, como vemos acá, si el paciente no tiene surfactante, va a aumentar su superficial. Como el alveolo es pequeño y por eso tiene que haber mayor presión y eso nos llevará a telestasia. ¿Qué es la telestasia? El nado. Si el colágeno tiene que hacer más fuerza, va a poder abrir. Eso va a generar mayor distrés inclusive. Y después pasamos a lo que son volúmenes de capacidad pulmonar. ¿Descansito? Sigo y se descansa. Vamos a descansar. Todo lo que tienes que saber, ¿no? La forma del peso, la talla, cómo es la confianza. ¿Recuerden cómo es la confianza? Acá, ¿cómo está tu peso? Aquí ponemos. No voy a hacer así. Ustedes dicen que se no, que van a. ¿Recuerdan los bucles? Acá está lo que hemos estado viendo. Presión volumen. ¿Cuál es el bucle de presión volumen? Y acá tenemos que el paciente está intubado y está que se llama presión de ventilación mecánica. ¿Recuerdan el tip? ¿Cuánto es el tip? 5, ¿no? Sí. Acá el oxígeno 90%, porcentaje de oxígeno 2, frecuencia respiratoria, todo eso hemos visto, ¿no? ¿Qué tienes acá? Volumen tirado. ¿Se acuerdan volumen tirado? Volumen tirado efectivo. ¿Qué será 6.6 litros por minuto? ¿Qué vendría a ser? Volumen y no. La presión pico, por ejemplo, ¿cuánto de presión está generando ese volumen? Puedes sacar, ¿qué vendría a ser acá? La compliance. Después de la compliance, ¿cómo se habla? ¿Qué es la compliance? ¿Cuántos litros está el pulmón? ¿Cuánto tiene compliance? 60 mililitros por centímetro de agua. ¿Se acuerdan? Igual aquí a la distensibilidad que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es la distensibilidad tórax-pulmón? 110, 100, ¿no? Acá está en 60. 60 está bien. ¿Está bien? Mire cómo es el pulmón, ¿no? Se mira bonito, redondito, acá, ¿no? Así lo grafica él. PEC-CO2, ¿cuánto de CO2 está eliminando? 43. Y saturación, 98%. Entonces, son varios patologías. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a este paciente yo le bajo la frecuencia respiratoria? ¿Qué esperaríamos encontrar con el CO2 si bajo la frecuencia respiratoria? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta 4. Nuestra respiración aumentó a 57, 52, 61. ¿Han visto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos vistos? ¿Qué tiene que significar? Si le saco un H, ¿cómo será?
12.3. ¿Cuánto da un volumen minuto? 6. Estoy con 12, muy elevado. ¿Por qué tan elevado? Porque quiero barrer el CO2, ¿no? Este es 75. 73. Mucho CO2, ¿sí o no? Entonces tengo que elevar. ¿Cómo yo barro CO2? Aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso barro CO2. Baja progresivamente CO2. ¿Y por qué me está botando esto? Porque no es normal, pues, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Modifico las alarmas. Porque no me moleste, voy. Y ya sabes qué, te va a sacar ya. Listo. Bien. No, está bien, porque está bien, sí me conviene. Sigue estando alto, ¿sí? Y poco a poco va a barrer el CO2, ¿no? Baja. Y va a barrer progresivamente. ¿Se han dado cuenta? Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de lo que es la compliance, estamos viendo lo que es la frecuencia respiratoria. Acá está la frecuencia respiratoria, el volumen tidal que nosotros programamos, la PIB que hemos sacado de 5, el pulmonar. Y vemos acá la frecuencia respiratoria, el volumen tidal efectivo, el volumen minuto. Todo lo que estamos haciendo se utiliza. ¿Se dan cuenta? Todo se utiliza. La presión de CO2, bien, saturación, todo. Frecuencia cardíaca, saturación. Por eso les digo que cuando terminen el curso van a ser miniméricos, ¿sí o no? Porque ya van a saber interpretar todas las cosas, ¿no? Ya estamos en 54, ya dejó de sonar la pantalla, el monitor. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Ahora vamos a poner un paciente con distrés, ¿Cómo se hizo? Acá ARTS y acá es disease. No, con ARTS, que ARTS. ¿Qué decía? Que no esté duro, no está lleno de agua, no de más, no cambio que. ¿Qué pasó con mi pulmón? Miren. ¿Qué pasa con la confianza? Bajo. ¿Por qué? Porque el pulmón está duro. Miren cómo se mide que está duro. ¿En qué se llama? En espícula, ¿no? Es decir, que está duro. ¿Se han dado cuenta? Que tendría que ser acá aumentar. Y este caso se puede jugar, más que todo para los residentes, para que empiecen a jugar. Comiencen a jugar. Yo les pongo un caso y les pongo a ver cómo lo compensas, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? Aumentar la frecuencia, aumentar el PIB, disminuir el trabajo. Entonces son como simuladores, ¿no? La intención es que no es que se aprendan ahí de esta parte, ¿no? La intención es que miren que todo lo que hacemos funciona. Ahí a mí. Y empezó a bajar la saturación. ¿Por qué? Como está estresado y está lleno de agua el pulmón, ¿podrá haber una buena clínica gaseoso? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la presión justamente de los alveolos. ¿Por qué? Porque como está lleno de agua, ¿qué va a pasar? Va a colapsarse, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para que se vuelva a abrir? Aumentar la PIB. Aumentar la PIB. Aumentar la PIB. Aumentar la PIB. Y levantar la presión hasta 60. A ver. Si lo curo, no. Ya está ahí. Ya mejoré. Ya comenzó a mejorar. Ya. CO2 elevado. ¿Por qué CO2 bajo entonces? ¿Por qué? Porque estoy con mucha frecuencia respiratoria. ¿Me conviene? No. ¿Qué va a pasar? Le voy a bajar la frecuencia respiratoria. Y bajaré más, ¿no? 20 más. Está subiendo. Cuando bajé la frecuencia respiratoria, comienza a subir mi CO2. Y progresivamente voy subiendo. Pero la confianza, ¿cómo está? Bajita. ¿El pulmón cómo está? Duro. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya quieren ser intensivistas, emergenciólogos, anestesiólogos? No, todavía no. Ya se sube progresivamente. Y poco a poco tiene que subirlo. Llegar a la normalidad. ¿Qué pasa si le pongo mucho volumen? Mire el paciente, le va a poner un volumen de, como he dicho, 500 ya. No han visto, no 500, no entidad.
500 se escribe como. ¿Qué pasa con impresión? Mira, se disparó 30 y a 31. ¿Qué quiere decir? Tengo mucha presión pico, de 31 centímetros de agua. ¿Hemos salido en algún lugar de 31 centímetros de agua? No, ¿sí? ¿Qué estoy generando al paciente? Barotrauma, mucha presión. Volutrauma, mucho volumen. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué va a pasar si yo genero volutrauma, barotrauma? ¿Qué va a pasar con el alveolo? ¿Se inflama o no se inflama? Se inflama. Y si se inflama, ¿cuál es la condición final de un pulmón inflamado? La fibrosis. ¿Y pulmón fibrótico podrá salir del ventilador? No. Esas cositas pasan. Si yo aumento el volumen minuto, aumento el volumen tidal, ¿qué va a aumentar? El volumen minuto. Porque el volumen minuto que es igual a la frecuencia respiratoria o el volumen tidal. 500 por 20, 10. Todo lo que estamos haciendo se utiliza. Ya después seguimos jugando, ¿ya? Díselo rápido nomás. Digamos la noticia. Entonces acá va a ser volúmenes y capacidades. Entonces, ¿qué es esto de acá? Un espirómetro antiguo, ¿no? Que succionaba agua, es un marcado, ¿no? Igual que el sismógrafo, ¿no? Pero acá tenemos los volúmenes que tenemos que reconocer. ¿Cuál es el volumen que tenía el paciente que hemos estado viendo ahorita? La respiración es normal. ¿Cómo se llama esa respiración normal? Volumen tidal. Este es volumen tidal. ¿Qué más tengo que reconocer acá? Esta parte acá. Después de una inspiración, a toda una capacidad inspiratoria, si cuento con mi fuerza, que tengo una capacidad vital. ¿Y ustedes han utilizado esta capacidad vital? En algo así. ¿Cómo se llama lo que usan ustedes? La capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Capacidad vital forzada. Han utilizado en la espirometría. ¿Para qué sería la capacidad vital forzada? Para ver obstrucción, para ver restricción. Eso han hecho en prácticas, ¿no? Sí. Restricción. ¿Qué quiere decir volumen de la capacidad vital? ¿Cuánto de aire va a tener mi pulmón? Si tengo poquito aire, ¿cómo está mi pulmón? ¿Restringido o fluido? Restringido, poquito. Poquito, no me tengo aire. Las chicas anteriormente, cuando en la edad medieval, ¿qué se ponían? Su corsé, ¿no? ¿Qué se ponían su corsé? Para poder formar su figura. ¿Qué tendrían ellos, por ejemplo, para respirar? Obstrucción, restricción. Está restringiendo prácticamente que el pulmón se expande. O sea, es un patrón restrictivo. Entonces, si yo tengo menos volumen, la capacidad vital, ¿qué tendría que decir? Que tengo una restricción. Y una restricción vendría a ser una fibrosis pulmonar, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? El volumen residual. El volumen residual es algo hipotético, no se puede medir, entonces esto de acá, el volumen residual, es algo ideal, no se va a medir prácticamente. ¿Qué hemos estado viendo acá nosotros en el ventilador también? ¿Cuál es el volumen corriente más o menos? 500 mililitros. ¿Siempre será 500 mililitros? No, va a depender si es hombre o mujer, la mujer va a tener menos, ¿no? ¿Y en base a qué está determinado eso? A la talla y al peso ideal. ¿Cuánto es el peso ideal de una persona? Hay calculadores de peso ideal. Pero más o menos, como siempre le digo, si un varón mide 1,80 m, ¿cuánto me queda nomás ¿cuánto me queda la última parte? 80. Menos 5, 75. ¿Cuál es su peso ideal entonces? 75. Más o menos. Y en la mujer es menos 10. Una mujer mide 1,70 m, ¿cuánto me queda acá? 70. Menos 10, 60. ¿Cuál es su peso ideal más o menos? 60. Entonces, de eso sabe. De esa persona, digamos, una mujer de 60, que mide 70 y que su peso ideal es 60. ¿Cuánto es lo que debería recibir de volumen, más o menos? Entre 6 a 8 por kilo. Vamos a 8. 8 por 60, ¿cuánto sale? 480. ¿Se dan cuenta? Es lo que corresponde al volumen. Entonces, y es lo que nosotros programamos en el ventilador. Entonces, ¿cuál es el volumen corriente que nosotros programamos? Más o menos de 6
a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Peso predicho que es igual al peso ideal. Entonces, una persona, digamos, 1,80 m, un varón de 1,80 m. ¿Cuánto es el peso ideal? 75. 75 por 8, ¿cuánto sale? 75 por 8, 600 mililitros, un poco más. ¿Se da cuenta? ¿De qué va a depender? De la talla del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para lo que es la ventilación mecánica. Entonces va a depender mucho si es hombre o mujer. Sigamos avanzando. Ya que tengo los volúmenes, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? En el examen difícilmente va a venir todos los volúmenes que sepan en memoria. Lo importante es que sepan interpretar las fórmulas. Dentro de las fórmulas que tenemos, ¿cuál es la que más vamos a utilizar? La capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Y entre la capacidad pulmonar total, ¿a qué sirve la capacidad pulmonar total? A la capacidad habitual y a la dinámica, más el volumen residual. Capacidad total más el volumen residual. Acuérdense que ese volumen residual es T, no vamos a tener que mirar prácticamente lo que dice acá. El volumen residual no se puede medir mediante espirometría, es algo importante. Pero sí que se reconocer que el volumen corriente en los hombres, ¿cuánto es más o menos? 500, y en las mujeres va a ser un poquito menos. ¿De qué va a depender? De la talla. ¿Qué pasa si yo a un globo de carnaval le inflo con 1 litro de agua? Lo reviento, ¿cierto? Igualito. Si una mujer, por ejemplo, mide 1,50 m, 1,40 m, le voy a meter 400 de tirada, la va a reventar. Y reventar, en este caso, puede decir que va a tener un volutrauma. Y si rompe el pulmón, ¿qué le va a generar inmediatamente uno? Mucho cuidado. Entonces, por eso es lo que es prioritario conocer bien las presiones, ¿no? Y conocer bien los volúmenes. Si le pongo mucha presión, mucho volumen, ¿qué va a generar? Mucha presión. Y mucha presión que va a llevar, tendría el paciente un barotrauma, un volutrauma. Y al final, ¿a qué puede llevar? A que ese pulmón esté inflamado, y eso nos va a llevar a fibrosis, y nunca salga del ventilador, nunca salga de esa patología. ¿Está comprendido que se tiene que aprender bien? Fácil, ¿no? Digamos avanzar. Entonces, acá está lo que, eso sí va a venir casos clínicos en el examen. Los valores dinámicos de lo que es la espirometría. Esto han aprendido bien ya en práctica, ¿sí? ¿No? ¿Qué es la capacidad vital forzada? Pues capacidad, ¿cuánto de aire va a acumular en el caso? ¿Cuánto de aire? ¿De qué va a llevar, a qué va a orientar esta capacidad vital forzada? Si el pulmón está blandito y normal, o está duro y chiquito. Si está duro y chiquito, ¿qué diría? Que tiene un patrón restrictivo. Si está normal, después de la capacidad vital forzada, ¿qué va a llevar a decir? Que el pulmón está chiquito y reducido, y está chiquito y reducido, tendré una restricción. ¿Quién me muestra restricción entonces? La capacidad vital forzada. Después, ¿qué tenemos? El volumen expiratorio forzado de 30 segundos, B1. ¿Cómo le tiene el B1? ¿Cuánta cantidad de volumen que yo tengo dentro de mis pulmones lo voy a eliminar al primer segundo? No es lo mismo que yo haga en un ratito, o usted capaz el 80% en el primer segundo, a que haga diferente, ¿no? ¿Qué pasó? Como estoy obstruido, como tengo llena mi mucosa de secreción, inflamado, ¿qué pasa? No puedo eliminar. ¿Y cuándo se ve entonces una patología obstructiva? ¿Qué patología es la obstrucción? El asma y el EPOC. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre asma y EPOC? La reversibilidad. ¿Quién es reversible? El asma. Entonces, por eso que tenemos acá, ahí estamos a mirar, que cuando hay una prueba, se da un broncohilatador, si mejora el paciente con el broncohilatador, no hay una broncohilatación, es reversible. Si es reversible, probablemente sea fácil. ¿Qué evidencia científica? ¿Qué vendría a ser el D1 sobre la capacidad vital forzada? ¿Cuánto debe ser más allá? Del 70%. Si es más del 70%, el paciente está
normal. Si es menos del 70%, ¿qué va a pasar? Va a demorar más tiempo en poder eliminar el aire. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene un patrón obstructivo. Entonces, para completar, capacidad vital forzada, ¿qué me da? Restricción o obstrucción. Restricción si está bajita. Y el índice no, ¿qué me da? Obstrucción si está bajo. ¿Está claro? Entonces, con eso viene esta parte de acá, ¿no? Que es muy interesante. Interesante este chat GPT, le he puesto mis curvas y me ha dado. Va a cambiar por todo así. Interesante. Y que yo pensé de qué. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Paciente normal, ¿qué tenemos acá? El volumen. Y acá está el flujo, justamente. Rápidamente, he tomado aire, se ha movido un volumen de aire y rápidamente lo he eliminado. ¿Cuánto lo he eliminado? Más o menos mayor al 80%. El primer segundo estoy hecho 80%. ¿Qué ha pasado en lo que es restrictivo? En lo que es restrictivo, ¿quién está mal? ¿El P1 o la capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada. Acá tenemos todo esto de capacidad vital forzada. 4. En cambio acá, ¿cuánto tenemos solamente? 2 puntos. Menos volumen. Pero la curva es prácticamente similar o no, la caída. Prácticamente similar. ¿Qué quiere decir? Todo normal. Poco aire tomo, pero voto rápido. Normal. Poco aire tomo, pero voto rápido. ¿Tengo algún problema con la parte del B1? Justamente no. O puede ser poquito de fluido. ¿Qué va a pasar acá? El patrón obstructivo. Tomo aire. ¿El problema es el volumen de capacidad vital? No. Pues miren, este espacio es igual que este espacio, la misma cantidad. ¿Cuál es el problema? Miren, esta curva de acá. Muy debajo del carro. Despacito. ¿Por qué? Porque tengo una obstrucción. ¿Está claro? ¿Pero esto va a venir en el examen? Sí, pero ¿cuál más va a venir en el examen? Vamos a sacar acá les he puesto el BF1, si mejora más del 12% o más de 200 mililitros tras el broncodilatador, que quiere decir que es reversible, entonces ¿qué vendría a ser? ¿Ya? Si no mejora, es poco. No se olvide. Y este es lo que hemos visto entre el BF1, la capacidad vital forzada y la relación del índice de Pero ¿qué viene acá? ¿Qué va a venir en el examen? Esta parte de acá. Las relaciones, ¿no? Las relaciones. ¿Qué tenemos que mirar acá? El BF1 sobre la capacidad vital forzada. ¿Cómo se llama este índice? Índice Tifenón. ¿Qué tenemos que mirar? Primero van a mirar el índice Tifenón. ¿Qué van a decir entonces? Si está normal o está normal. Si está normal, ¿qué quiere decir? ¿Para qué serviría el índice Tifenón? Para ver lo que es obstrucción. Si está normal, ¿hay obstrucción o hay obstrucción? No hay obstrucción. Más del 70% está normal, no hay obstrucción. Si es menos del 70%, ¿qué quiere decir? Hay obstrucción. Hay obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que ver justamente si hay restricción. ¿Y cómo yo miro si hay restricción o no hay restricción con la capacidad vital forzada? ¿Se acuerdan? La capacidad vital forzada. Si mi capacidad vital forzada está disminuida, ¿tengo restricción o obstrucción? Restricción. Bueno. Acá, vean uno, está normal, no pasa nada, no tienes obstrucción, pero puedes tener restricción. Entonces, vamos a la capacidad vital forzada. En la capacidad vital forzada, ¿qué vamos a mirar? Si está normal o está bajo. Si está normal, si no tienes obstrucción y tu capacidad vital forzada está normal, tú estás normal. Por otro lado, si acá no tengo obstrucción y mi capacidad vital forzada está baja, ¿qué tienes entonces? Una restricción. ¿Qué quiere decir? Chiquito mi pulmón, lo boto rápido. Normal, pues, ¿no? A mí no estoy normal, pero ¿qué pasa? ¿Mi pulmón está normal o no está normal? No está normal, está chiquitito. Ahora estoy con una fibra pulmonar. Por eso me expando mucho mi pulmón. Pero mis vías están abiertas. Lo poco que hay ingresado, lo boto rápido. No tengo problemas de obstrucción. ¿Está claro? Por otro lado, acá ya supe que tengo obstrucción. O sea, ya sé
ya estoy extendiéndome el tiempo, ya te has obstruido, ya. Fuiste, ya. Pero acá hay que mirar si eres obstructivo puro o si eres mixto. Entonces, para que sea yo obstructivo puro, ¿qué tiene que ver? Que hay obstrucción, pero mi capacidad, o sea, ¿cómo tiene que estar? Normal. ¿Qué quiere decir? Buena capacidad, pero no va a tener que ser ese problema. Si yo soy normal, pues tengo un patrón obstructivo puro. ¿Qué pasa? Pero no tengo fibrosis, pues no tengo obstructivo puro. Lo que pasa si yo tengo. ¿Qué quiere decir? Que hay, por un lado, hay obstrucción y para mi madre también hay restricción. Porque bien, está abajo la capacidad forzada. ¿Qué tiene entonces? Hay un patrón mixto. De esto va a venir preguntas en el examen, sí o sí. Entonces, por favor, ¿está comprendido? ¿Se van a equivocar? Espero que no se equivoquen. Pues un paciente con asma, ¿dónde estará? Un paciente, se abre, paciente que tiene, paciente que viene con un BF1, inclusive con valores, para que hagan los valores. ¿Qué les recomiendo en el examen? Que lleguen al examen y hagan su currículum. Sí o sí van a tomar, así como el A, que les digo que va a venir, así va a venir una pregunta de sí o sí. ¿Ya? No se confunden con tranquilidad y paciencia, lo hacen. ¿Ya? Acá estamos en 80, acuérdense que la capacidad fiscal forzada es con 80 y el B1 es con 70. Creo que no se confunden con eso. ¿Eso han hecho en prácticas? No. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿No he hecho caso clínico? Sí. No he hecho. ¿Qué caso clínico venía acá? Paciente varón, paciente mujer de 80 años de edad, ¿no? Que viene, que sea por problemas de tos crónica, ¿no? Se le hace un B1, que sale en 60%, ¿no? Y la capacidad vital forzada está en 60%. El patrón que muestra el paciente es. ¿Qué patrón sería? 70. Mixto. ¿Compatible con qué? Desde un EPOC, puede ser que tenga que ser una fibrosis pulmonar. Así va a venir el examen. Paciente de 20 años de edad que ingresa por cuadros de dificultad respiratoria. A la espirometría muestra un índice antígeno de 40%. La capacidad vital forzada se encuentra al 90% de lo esperado. ¿Qué patrón está poniendo el paciente? Es un patrón constructivo. Muy 20 años, ya lo ponen ahí. Y responde a la administración de broncodilatadores. La patología que se puede pensar es asma. Así va a ir, por Dios que tiene. Pero no se va a pero no se restrictivo. ¿Qué va a ser restrictivo? Paciente que es tomador, paciente que pasa con uso de metotrexate, porque el metotrexate puede generar fibrosis pulmonar, paciente mayor, gente, si es asma va a ser persona más joven, ¿no? Si es persona mayor es poco, ¿ya? Paciente con COVID, a ver, paciente post-COVID, ¿dónde estará? ¿Será un patrón obstructivo o va a ser un patrón restrictivo? Si es COVID. ¿Y el COVID que ha hecho una fibrosis pulmonar? Entonces va a ser un patrón restrictivo. Y si el paciente también para mala suerte ha tenido COVID y es asmático, ¿volumen minuto hemos hecho? Sí, ¿no se acuerdan que volumen minuto? ¿Quieren volumen minuto en el ventilador? Frecuencia respiratoria por volumen corriente. ¿A quién se parece? Al gasto cardíaco. ¿Gasto cardíaco igual? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, el volumen sistólico que usamos es el volumen corriente. ¿Cuál es el volumen corriente? 500. Respiraciones más o menos por minuto, ¿cuánto es? 2. ¿Cuánto sale? 6 litros por minuto. ¿Se acuerdan de eso que hemos tomado en el ventilador? 6 por minuto y sale. Entonces, eso pues va a entrar en la forma. Si yo aumento la cantidad de litros por minuto, 8 litros por minuto, 10 litros por minuto, ¿qué va a pasar con mi CO2? ¿Va a aumentar o va a bajar?
Y si yo disminuyo en un minuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi CO2? Va a subir. Y acá vemos el espacio muerto. ¿Cuál es el espacio muerto? 150 mililitros, no sé. Y el espacio muerto puede aumentar si es que la parte alveolar no funciona. ¿Y cuando no funciona la parte alveolar? Hemos dicho, cuando hay, por ejemplo, un trombotismo. En la vía respiratoria ya saben que es la conducción, al final para lo que es la difusión, y acá está lo que tenemos que conocer, no me debía olvidar. Puede haber un aumento en la resistencia en las vías aéreas. ¿Qué nos lleva a un aumento de resistencia en las vías aéreas? Broncoconstricción. ¿Qué es broncoconstricción? Edema, que la mucosa esté full cantidad de agua, edematizado. Y moco, full cantidad de secreción. ¿Dónde tenemos esas tres cosas? Principalmente en el asma y en el moco. El asma es reversible, el moco no es reversible. ¿Cómo controlo cada una de estas cosas? Si tengo una broncoconstricción, le tengo que dar un broncodilatador. ¿Y qué broncodilatador conocemos? Es albuterol. ¿Qué es un beta-bloqueador eléctrico? El edema. ¿El edema qué es? Inflamación, señor. ¿Cómo controlo la inflamación? ¿Qué pasa si me golpeo mi rodilla? ¿Qué me ponen? ¿Qué me ponen? Desametazonas, hemos dicho. ¿Qué son esos? Corticoides. ¿Qué le voy a dar entonces al paciente? Corticoides. ¿Pero corticoides le voy a intramuscular? No, le doy inhalar. Le doy la betametazonas, por ejemplo, que es un corticoide inhalar. Y el moco ¿qué es secreción? ¿Y qué sistema produce más moco? ¿Es simpático o parasimpático? Parasimpático. Si yo quiero bloquear el moco, tengo que ir contra el sistema parasimpático. ¿Y quién comanda el sistema parasimpático? La acetilcolina, ¿sí? Le daré un anticolinérgico. ¿Y qué anticolinérgico conocemos? El bromuro de hipertrofia. Entonces, pero ahí viene otro tipo de fármacos. Ustedes están pacientes con asma, con POC, tienen otros fármacos. Ya no será salbutamol, le darán salmeterol. Más tiempo de acción, por ejemplo. Ya le darán betrometazona, le darán fluticasona, que es lo mismo, corticoide. Ya le darán brubicatrol, le darán tiotropio. ¿Me entienden? Entonces hay cambios. La idea es justamente atacar juntos, ¿no? Y a veces vienen también con combinaciones, ¿no? Vienen salmeterol, fluticasona. Salmeterol, fluticasona. ¿Qué sea salmeterol, fluticasona? Salmeterol, broncoconstrictor codilatador. Fluticasona, corticoide. Y después de tiotropio más, un tiotropio más, otro inhalador, porque estamos tocando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, se van a olvidar, pero que no sé. Digamos avanzar. Y acá hay la vocalización que nos habla en la parte del libro. ¿Qué tengo que acordarnos? Justamente que, bueno, por ejemplo, la presencia de la laringe, que es fundamental, la conservación de las cuerdas vocales es fundamental para que podamos dar la vibración y para que se dé la vibración de la voz, digamos, la actividad y la inspiración, va a generar aire por la glotis y pueda vibrar prácticamente la cuerda vocal. Cuando el problema como ese que tiene que acordarse que es fundamental, cuando hay las lesiones del nervio laringe, por ejemplo. ¿Lo han visto ustedes en las disecciones del nervio? Sí. Se puede llevar fácilmente la disección, ¿no? ¿Sí? Si está ya el paciente con un tumor en la parte de tiroides, que tiene que hacer una tiroidectomía radical, tiene que hacer una traqueostomía, tiene cáncer, puede llevarse ese nervio. Entonces, ¿qué va a tener? Disfonía. O voz bitonal, que siempre puede ser una parte. Ahora los resonadores, ¿qué tenemos? Los lugares resonadores, como dicen, la nariz, la escena paranasal, motora podría ser. Cualquier alteración en la nariz, en las escenas paranasales, puede traer alteraciones en la voz. Después, no sé si han visto ¿qué están haciendo? Están haciendo propaganda mala a una de corazón cerrado, fíjate. La Susana, creo. Que se ha casado con el Paco Bazán. Entonces, se ha casado y se están saliendo. La cosa es que le estaban molestando en redes, que se ha operado en la nariz, ¿no? Y ha cambiado su voz. Entonces, que me olvidó, porque a fin de cuentas es un órgano resonador. Puede pasar eso. Si han hecho una rinoplastia, puede pasar eso. En la nariz, ¿qué